Chavos, vamos a comenzar con el tutorial de la práctica número 2. En este caso tenemos ya nuestra base de datos que fue la que analizamos en clase y tenemos que crear el procedimiento para poder organizar las competencias de educación a distancia en jerarquía, no en un orden de mayor a menor. Aquí solamente tenemos que ir al menú analizar, posteriormente estadísticos descriptivos y frecuencias. En este caso vamos a trabajar con todas las variables, ¿sí? Vamos a utilizarlas todas menos número del encuestado. Entonces seleccionamos la primera, sostenemos la tecla Shift y seleccionamos todas hacia abajo, ¿sí? Y las pasamos hacia el cuadro de variables. Otra vez, solamente selecciono la primera, que es conocimiento de la asignatura. Vamos a dejar por fuera el número del encuestado porque no nos sirve de nada en este caso. Y con Shift sostenido le damos con las flechas hacia abajo y seleccionamos todas. Posteriormente vamos a ir al botón de estadísticos. En este caso, para las jerarquías, nosotros utilizamos dos valores. Vamos a poner la media, la que tenga el promedio más alto, significa que es más importante, y la desviación estándar o desviación típica. Entre más pequeña es la desviación típica, quiere decir que hay menos diferencias entre las respuestas. Entonces vamos a suponer que dos variables salgan empatadas por la media, la desviación típica en la que desempata. Entre más pequeño, más importante. Entonces ponemos continuar. Ahora vamos a desactivar las tablas de las frecuencias porque ahorita no nos interesan. Queremos ver la tabla de las medias y desviaciones estándar. Entonces ponemos aquí aceptar. Y se generó la tabla. Sin embargo, nos generó una tabla que es bastante fea y que si nosotros la copiamos a un documento de Word se va a salir de la hoja. Es conveniente tenerla hacia abajo. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle doble clic y se va a abrir esta opción de donde dice tabla pivote. Lo único que tenemos que hacer es ir aquí a pivotar y seleccionar la opción, la número 2, que es transponer filas y columnas. De esa manera, la tabla se va a hacer hacia abajo. Una opción que podemos checar, aquí tenemos otro montón de opciones que podemos ir utilizando. En este caso no las vamos a usar en este momento. Lo que podemos hacer es que esto nos aparezca en un solo renglón. Entonces seleccionamos aquí el borde y hacemos la columna más grande. Y ya de esta manera tenemos una tabla más aceptable. Para poder regresar al visor de resultados, lo único que tenemos que hacer es cerrar. Y ya la tabla está hecha de manera correcta. Ahora nosotros aquí analizamos las competencias más importantes. La más importante fue conocimiento de la asignatura. Ahora yo quiero saber por qué conocimiento de la asignatura fue la más importante. Lo que tenemos que hacer es un análisis de frecuencias. Entonces para ese análisis de frecuencias vamos a ir al menú analizar, posteriormente estadísticos descriptivos y frecuencias, que es lo que hicimos la semana pasada, y le vamos a poner aquí restablecer para que todo vuelva hasta el principio. Entonces ponemos conocimiento de la asignatura, que acá en esta tabla fue la número 1, y ponemos aceptar. Después analizamos la siguiente media más alta, es esta de 371, habilidad para redactar, y selecciono habilidad para redactar. Después de 371, la siguiente debe de ser esta, 359, conocimiento de la lengua española. Entonces vamos a seleccionar esta de aquí. Aquí está la lengua española, se me andaba perdiendo. Y bueno, vamos a hacerlo con esas tres. Entonces vamos a suponer que aparte de lo que es la tabla de frecuencias, yo necesito una gráfica. Voy aquí a gráficos. Selecciono puede ser gráfico de barras, gráfico de sectores, que es el de pastel. En este caso, por el tipo de respuesta, nos conviene utilizar el de barras. En este caso queremos que esté basado en frecuencias o porcentajes. Una gráfica de barras siempre está por frecuencias, las de sectores o de pastel de porcentajes. Entonces lo dejamos así, ponemos continuar y luego ponemos aceptar. Y ahora nos va a mostrar nuestras tres tablas y aquí nuestras tres gráficas. Como les decía en una sesión anterior, SPSS nos permite crear todas las gráficas de un solo golpe, pero si se fijan son gráficas
no tan bonitas a como los puedo crear en otros programas, pero a fin de cuentas lo hace en fracciones de segundo. Entonces, conocimiento de la asignatura fue la más importante porque 53 personas contestaron muy importante, ¿sí? Habilidad para redactar quedó en 2 porque tuvo 47 muy importantes y 17 importantes, y así podemos seguir con el resto. De esta manera, creamos una tabla de las competencias por media y desviación estándar, y posteriormente analizamos la razón en gráficas de frecuencias y en gráficos de base.